Hermanos y amigos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente con un tema fenomenal que se llama El despertar de los muertos, parte 1. Así que bienvenido a este programa. Bueno, entonces vamos a ver este tema que se llama El despertar de los muertos, parte 1. Quiero hablarles que hay un evento que nosotros como iglesia esperamos, que todos los que creemos en Cristo esperamos, y es el rapto de la iglesia. Eso es algo que todos nosotros anhelamos profundamente. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Es la desaparición repentina de los hijos de Dios de esta tierra, pues para llevar al cielo. Eso es algo que nosotros creemos con todo el corazón, que nosotros esperamos. Aunque la palabra rapto no esté en las Sagradas Escrituras, sin embargo hay un sinónimo que es arrebatados. Pero nosotros pues coloquialmente lo llamamos el rapto de la iglesia. Entonces quiero que miremos las Escrituras sobre lo que habla sobre el rapto de la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice la Escritura, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, quiero enfatizar dos cosas en este versículo. La primera es la parte que dice, y luego nosotros los que vivimos. Ahí, eso nos indica que debemos mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que está hablando acá? Para después decir, luego nosotros los que vivimos. Es decir, si nosotros somos los que vivimos, es posible que estén hablando de muertos en la parte de atrás. La segunda parte dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, ¿quiénes son ellos? Y para nosotros poder entender y comprender, tenemos que mirar el contexto de este versículo. Lo que aquí dice es que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y ahorita vamos a mirar de qué, seremos arrebatados juntamente pues con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y según este versículo está narrando el rapto de la iglesia. Entonces, para poder mirar quiénes son ellos, quiénes son los otros, tenemos que mirar mucho más atrás. En el versículo 13 del capítulo 4, donde estamos mirando de 1 Tesalonicenses, dice lo siguiente, del 13 al 16, y quiero que le pongamos mucha atención. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, dice el apóstol Pablo, que él no quiere que nosotros ignoremos acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que murieron, sino que aquí la palabra emplea dos palabras a las personas que quedan sin vida. Si no conocen al Señor, dice murió o murieron. Pero si la persona amaba a Jesús, seguía al Señor, no va a decir murió, sino que durmió. O murieron, no va a decir sino que durmieron. Entonces, estamos hablando de personas que ya fallecieron, sino que son obviamente creyentes en el Señor. Entonces, digo otra vez, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces está hablando de que ellos, aquellos que han muerto en Cristo, tienen esperanza. Dice el versículo 14, y me gusta esta parte, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces todos nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Si usted es una persona que cree en la Biblia, que cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues cree también que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y de la misma manera, Dios también va a traer con Jesús a los que durmieron con él. O sea, mueren y resucitan. Dice acá, 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron, para poder entender más. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escucha esto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y por eso fue que coloqué esta predicación o esta reflexión, el despertar de los muertos. Porque aquí está hablando que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, estos versículos que acabamos de leer hablan de dos eventos simultáneos que van a ocurrir casi al mismo tiempo. Uno es la resurrección de los que han muerto en Cristo y el otro es el levantamiento o rapto de los que están vivos. De eso habla todo eso. Así que el despertar de los muertos es la resurrección de las personas que han muerto. Así que hoy vamos a mirar, pues obviamente, la primera resurrección, porque hay varias resurrecciones en la Biblia y eso lo vamos a estar mirando más adelante, si Dios nos da la licencia. Entonces, esta resurrección que nos habla la palabra de Dios son personas privilegiadas que jamás volverán a morir, sino que pasarán a la eternidad. Entonces, en el rapto de la iglesia, lo que dice esta palabra es que en el momento del rapto, el Señor mismo dice ahí en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ve? Y dice que Él descenderá y que los muertos, las personas que aman al Señor, que hayan creído en el Señor, que le temen a Jesús, que le hayan servido y ya hayan muerto, van a resucitar. Y cuando ellos resuciten, entonces los otros que también temen a Dios, que también aman a Dios, van a ser levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, eso es el tema, el despertar de los muertos, porque algún día todas las personas van a despertar otra vez. En este caso, los primeros que van a despertar es la iglesia del Señor, las personas que aman a Dios. Obviamente, hay muchas resurrecciones en la Biblia y yo quiero pues mostrarle eso, porque a través de toda la historia bíblica hubo resurrecciones, sino que toda esta gente murió. Y la más famosa es la resurrección de Lázaro, que todo el mundo conocemos. Pero Lázaro, aunque murió y resucitó por el Señor, que Jesucristo lo resucitó, volvió a morir otra vez. Entonces, esta resurrección de que nosotros estamos hablando, que va a suceder simultáneamente con el rapto de la iglesia, no van a volver a morir, es muy diferente, es para la eternidad. Pero estas resurrecciones que hubo en la Biblia, incluyendo a Lázaro, murieron. Por ejemplo, vamos a mirar que en el Antiguo Testamento hubo 3 resurrecciones. La primera está en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 23, que es la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que eso pasó con Elías. La Biblia dice que esta viuda tenía un niño y Dios mandó a Elías para que esta viuda lo alimentara. Y ocurrieron 2 milagros asombrosos en la vida de ella. Primero, que dice que la harina del aceite jamás escaseó, porque cuando Elías llegó donde ella estaba pensando comer su última cena y morirse de hambre ya, porque estaban pasando una situación muy difícil. Y después, pues obviamente el milagro llegó y tanto el aceite como la harina comenzaron a manar. Es un milagro de Dios, porque Dios siempre se preocupa por nosotros, porque nosotros tenemos a un Dios de milagros, a un Dios de poder. Y nosotros no debemos olvidar que todavía Dios sigue haciendo milagros. Y que si usted necesita un milagro de Dios, Dios tiene todo el poder para hacerlo si es su voluntad. Así que nunca debemos dejar de creer. Debemos dejar de creer de que Dios hace milagros. Al contrario, tenemos un Dios real. Esto pasó con el profeta Elías. La segunda resurrección está con el profeta Eliseo, que es el hijo de la Sunamita. Había una mujer que ella veía que siempre el profeta pasaba y ella decide hacer una habitación para él. Entonces, en una de las pasadas de él, ella lo invita y le dice que se quede, y él efectivamente se queda en esa habitación. Tiempo después, no recuerdo cuánto, él le dice a ella que si necesita algo, obviamente ella le dice que no,
Pero el criado del profeta le dice, mire, ¿sabe una cosa, mi señor? Que es que ya necesita un hijo. Entonces lo que hace el profeta es orar para que ella quede en embarazo, y efectivamente salió en embarazo. Si ve que para Dios no hay nada imposible. Las mujeres en Dios tienen hijos, que ese fue el caso pues, con mi esposa, que nosotros no podíamos tener hijos. Y bueno, el estéril en este caso era yo, pero Dios hizo un milagro y el Señor nos dio un hijo. Pero pasó como la anterior historia, el niño también murió. Un día se despertó con mucho dolor de cabeza y murió, pero también hubo una resurrección. Entonces, estos fueron niños. Con la viuda de Sarepta y la tsunamita fueron niños. En este caso fue con Eliseo. Y la tercera resurrección que yo veo en la Biblia es que iban unos hombres a enterrar a alguien y fueron atacados. Hubo una invasión de los enemigos. No sé si de los filisteos o quiénes eran, pero hubo una invasión. Entonces ellos del susto botaron el cadáver y precisamente iban pasando pues por el cementerio y el cadáver tocó la tumba del profeta, creo que de Eliseo. Entonces cuando el cadáver toca la tumba del profeta Eliseo, ¡bum!, resucita. Entonces estas tres personas del Antiguo Testamento resucitan. ¿Qué pasó? Pues obviamente volvieron a morir, porque no es una resurrección para la vida eterna. Ya en el Nuevo Testamento Jesús también hace tres resurrecciones. La primera está en Marcos 5, el 38 al 43 y Lucas 8, 49 al 56, que es la hija de Jairo, una niña que tiene 13 años de edad. Entonces, esa es la resurrección que hace Cristo con la hija de este hombre. Su amigo Lázaro, porque es que Cristo era amigo de Lázaro y sus hermanas. Recuerdan que era Marta y María. Y Lázaro murió. Y imagínense, que las hermanas le mandan a decir a Jesús que Lázaro está muy enfermo. Pero Jesús no va. Lázaro muere y Lázaro lo entierra. Imagínense que ya hacía 4 días que Lázaro estaba enterrado. La Biblia dice que él ya expedía mal olor cuando Jesús llegó. Y Jesús llegó allí y las hermanas le reclaman al Señor por no haber estado allí. ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús da la orden y Lázaro resucita. O sea, todo esto nos da a entender que tenemos un Cristo que vence la muerte. Tenemos un Cristo de poder, un Cristo de milagro, y que para el Señor no hay nada imposible. Ni siquiera una persona que ya hiede, que ya está en estado de putrefacción, y aún en estas condiciones resucita. Te van dos: la hija de Jairo, una niña de 13 años, y está su amigo Lázaro. El tercero es el hijo de una viuda de Naín, dice la Biblia. Bueno, de la ciudad de Naín. Allí estaba Jesús pasando y vio pues esta marcha fúnebre. Y él se compadece de la viuda porque la vio llorar. Porque esa es otra cualidad del Señor, ¿no? Que Él se compadece de todas nuestras necesidades. No tenemos un Dios ajeno, un Dios que no sabe de nosotros, no. Tenemos un Dios, dice la Biblia, que se compadece de nosotros. Un Dios que nos ama, un Dios que está pendiente de nosotros. Entonces, eso lo movió a misericordia. Y fue y tocó el féretro que llevan al muchacho y el muchacho se levantó. Entonces, Jesús realizó 3 resurrecciones. Entonces, a este punto, ya hay 6 resurrecciones individuales, ¿no? 6 personas que después de haber muerto vinieron a la vida por el poder de Dios y retomaron otra vez su cuerpo mortal, digámoslo así. Estas resurrecciones son diferentes a la gran resurrección que va a venir junto al rapto de la iglesia. Ahora, es una resurrección diferente a la resurrección de Cristo, porque Cristo también muere, dice la Biblia, y que dura 3 días sepultado, y que al tercer día Jesucristo resucitó, ¿verdad? Entonces, esa resurrección de Jesús es una resurrección muy diferente, porque Jesús no vuelve a morir. Él está vivo y seguirá vivo por la eternidad, que es la característica de la resurrección que va a haber en el rapto de la iglesia. Pues obviamente ahorita no voy a hablar del rapto de la iglesia. Entonces, esa resurrección, los muertos en Cristo van a escuchar la voz de Jesús.
los muertos escucharán y se levantarán y se irán para donde está el Señor. Ahora, hay una resurrección que me parece importante decirla, y está en Mateo 27. Vamos a mirarla del versículo 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y mire esto tan impresionante. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es decir, que en el momento que el Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, mucha gente resucita. No se sabe quiénes, dice muchos santos. Miren que los que resucitan no son cualquier clase de personas. Ellos resucitan. Lo que me parece impactante es lo que dice aquí. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, de él, vinieron a la santa ciudad. O sea, ellos resucitan apenas Cristo muere. Y después de que Cristo resucita, es que ellos se aparecen. O sea, ellos resucitan y duran 3 días por ahí, yo no sé en dónde. Y al tercer día, al saber que Cristo resucitó, van y se aparecen en la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que aparecieron a muchos, obviamente no a todo el mundo. Pronto a la familia, a otros hermanos en la fe, gente que también creía en el Señor. La cuestión con esta gente es que estos también mueren. Por eso la resurrección de Cristo es diferente. Entonces, esto es una resurrección ya colectiva. Las otras 6 son individuales, pero esta es colectiva. Entonces, eso es las resurrecciones. Entonces, Cristo resucitó para nunca jamás volver a un sepulcro. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es primicia? El primero. ¿Y por qué llama primicias? En muchos ya habían resucitado. Es el hecho de que él no iba a volver a morir. Todos, hasta la presente, todos habían resucitado, pero después iban a morir. Posteriormente, vemos otras 2 resurrecciones, que es la resurrección de Dorcas, que está en Hechos 9:36 al 42, y la resurrección de Eutico, que está en Hechos 20, versículos 7 al 12. Hay otras resurrecciones, pero como las del Antiguo Testamento y como las otras, irían a morir, diferente a las de Cristo. Pero la resurrección que se va a efectuar en el rapto de la iglesia es una resurrección que tiene 2 grandes características, o 3. Primero, van a resucitar y no van a volver a morir. Seguirán así. Segundo, es una resurrección colectiva. Mucha gente va a resucitar. Pues imagínense, todas las personas que aman, que siguen al Señor, que creen en el Señor, que leen las Escrituras, que tienen temor de Dios. Y va a ser global, es decir, en todo el mundo, que es la primera gran resurrección y no ha llegado todavía. Pero obviamente va a llegar, va a llegar. Dice 1 Corintios 15:13, y me fascina porque dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y yo sé que los que estamos escuchando aquí este momento, sabemos que Cristo resucitó. Es decir, que si Cristo resucitó, va a haber resurrección de muertos. Eso dice la Biblia. En el versículo 16 de 1 Corintios 15 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. A mí me parece tremendo lo que dice. Dice, bueno, si hay alguna persona que no cree de que Cristo resucitó, entonces nadie va a resucitar también. Entonces, esto, lo que todos nosotros estamos esperando, es la primera gran resurrección y el rapto de la iglesia. Son 2 cosas que nosotros esperamos. Yo quiero hablarles en la próxima oportunidad más de la primera resurrección y de las otras resurrecciones que van a haber. Y el tema va a ser el despertar de los muertos, parte 2. Entonces, quiero acabar con esto. Y es que
Si usted tiene una persona que murió amando al Señor, esa persona va a resucitar. La verdad es que la muerte no tiene victoria sobre Cristo y tampoco tendrá victoria sobre nosotros. Si nosotros vamos a morir, vamos a tener la seguridad que vamos a resucitar. Si un hijo suyo murió, en el caso mío, que el año pasado, en septiembre, en noviembre, murieron mis padres, yo sé que ellos van a resucitar también en el día en que yo sea raptado juntamente con ellos. Ahí nos vamos a encontrar para recibir al Señor en el aire. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Por eso no podemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. No, nuestra familia, nuestros amigos que han conocido a Dios y que han muerto, tienen la esperanza, y la esperanza nuestra también de que van a resucitar y que se van a echar a la iglesia en el rapto que el Señor, el día que el Señor venga por nosotros, el día que todos nosotros anhelamos. Así que yo quiero en esta hora terminar, pero antes quiero que hagamos una pequeña oración. Hay dos posibilidades. Una, que usted muera, o que usted sea raptado. Que usted muera, pero en Cristo Jesús, para que resucite. Y dos, que usted siga al Señor, que esté en Cristo Jesús, para que sea raptado. Porque si usted no toma la decisión de seguir al Señor, si muere, no será resucitado. Y si está vivo y viene el rapto de la iglesia, no será llevado. Te le invito a que haga una pequeña oración conmigo, pidiéndole perdón al Señor, para que haga parte de esa resurrección, para que haga parte de ese rapto. Repite conmigo y cierre los ojos, por favor. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día quiero entregarte mi vida, mi corazón. Quiero entregarte todo lo que soy, todo mi ser, toda mi esencia. Por eso hoy, Señor, te pido que me perdones, que me limpie de todos los pecados, de todo aquello que he hecho y que ha desagradado a tu nombre, que he lastimado tu santidad, que he agredido tu personalidad. Señor, lávame de esos pecados con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo hoy decido amarte. Yo hoy decido seguirte. Hoy espero, Señor, que si muero, tú me resucites. Y que si estoy vivo y tú vienes por la iglesia, yo sea llevado ahí, junto a los demás. Mil gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirle que con esta oración, usted ya ha garantizado de que si muere, va a resucitar. O que si está vivo, va a ser raptado. Dios le bendiga y muchas gracias. Nos vemos en otra próxima oportunidad.